Hola a todos, mi nombre es Jorge Márquez, soy politólogo, maestrando en Ciencias Sociales y Humanidades y escribí un libro sobre Quilmes que tiene que ver con la historia de las violaciones a los derechos humanos entre el año 55 y 1983. La idea inicial es comentar de manera resumida, como homenaje al pueblo de Quilmes, ante un nuevo aniversario, lo que ocurría en los principios del siglo XX en nuestro partido. En primer lugar, hay que mencionar que desde fines del siglo XIX se observaban una serie de ordenanzas y decisiones gubernamentales que tenían que ver con modernizar la ciudad, o al menos intentar cambiar el perfil. Ya en 1898 se mandó a sustituir el viejo alumbrado, reemplazándolo por luz eléctrica. En ese tiempo, el municipio adquirió su primer máquina para arreglar las calles, una American Champion. Con la llegada del ferrocarril, se había prohibido a los carruajes, tramways o zorras que pudieran trotar por el pueblo. Los jinetes ya no podrían galopar, mucho menos por Rivadavia y Mitre y las calles que circundaban a la Plaza de la Constitución, nuestra actual Plaza San Martín. La disposición todavía se recordaría en 1910, con una chapa en los postes de alumbrado que mencionaba la prohibición de galopar por ese bulevar. Había una intención, desde lo productivo y sanitario, de transformar algunas prácticas. De esta manera, se prohibió la matanza de animales en corrales y a tales efectos se ordenó la construcción del matadero municipal. Asimismo, se observaba el fraccionamiento de chacras o amplias extensiones de tierra, hecho que permitiría la llegada de migrantes buscando mejores destinos. El 31 de agosto de 1904, establecía la traza oficial del pueblo de Bernal, un núcleo poblacional que recibía inmigrantes llegados de España e Italia y que a la vez tenía un perfil urbano social cambiante. Contaba con una población estable que se alteraba en los veranos por el arribo de numerosos visitantes. En 1904 se inauguró el tranvía eléctrico que unió Quilmes con la ciudad de Buenos Aires. Inicialmente había transportado cargas desde la cervecería, incorporando luego el servicio de pasajeros. Ese servicio fue fundamental para terminar de permitir el transporte de trabajadores y trabajadoras. Indudablemente, estos cambios posibilitarían el arribo de nuevos pobladores, con orígenes diferentes, que se reflejarían en instituciones. En 1900 se había fundado la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Patria e Unità. En 1902 se inauguró el edificio de la Congregación Evangélica Alemana. Otras comunidades se organizarían con posterioridad. Con respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de las poblaciones del partido, el tren había llegado a Espeleta en 1890, nombre que refiere al teniente coronel Severo Espeleta, ayudante del general Mitre en Pavón y propietario de tierras, donde se levantó la estación, justamente. Por otro lado, descendiente de una familia llegada de Oyarzún y Buscoa. Desde el punto de vista productivo, el pueblo estaba relacionado con el saladero de Nelson, empresa que tenía el rimbombante nombre de Highland Scott Canning Company Limited, que solía faenar 2.000 animales por día y contaba con aproximadamente 2.000 obreros. Espeleta era entonces un pueblo de 10.000 habitantes. Retornando a la relación entre transporte y poblaciones, Don Bosco nació bastante después de la llegada del tren a Quilmes, en 1872. En ese caso, primero se loteaban las tierras de la familia Urquizú, alrededor de la parada del kilómetro 13, que en 1929 se convirtió en la estación Don Bosco, y 2 años más tarde el pueblo adoptaría ese nombre. Para Solano habrá que esperar hasta el año 1927, cuando el ferrocarril provincial comenzó su primer recorrido desde la estación La Plata, ciudad cabecera, hacia Avellaneda, al norte. Pero sin duda, lo más importante en el desarrollo del pueblo fueron los loteos acaecidos allá por mayo de 1949. Ahora, retornando a principios del siglo en el partido, el intendente José López, en 1904, dispuso la construcción del edificio para la biblioteca pública y el registro civil, iniciando asimismo la remodelación de un nuevo palacio municipal, donde hoy está la Casa de la Cultura. De alguna manera se fijarían las bases para el desarrollo posterior, en términos de comercio, cultura e industria, y también de turismo. Eran tiempos en los que se relacionaba Quilmes con un gran balneario, que con posterioridad inspiró a otros, como los casos de Olivos y San Fernando. Ya algunas ordenanzas de 1896 se preocupaban por la moralidad y separaban, tomando como referencia la Alameda, que sería hoy la calle Alem, el lugar donde podían bañarse los hombres, que era hacia la derecha, y las mujeres hacia la izquierda. Y para hablar del balneario, tenemos que mencionar que en 1913 la empresa Fiorito
inauguró el tranvía que unió la estación con la ribera. Ese servicio finalizaría en los años 40. Como antecedente, hay que decir que los hermanos Juan y Antonio Fiorito, en 1912, habían adquirido el antiguo transporte a caballo, un tranvía pintoresco que cuando volvía del río y debía subir la barranca, pedía la colaboración de los pasajeros para empujarlo. Los hermanos, una vez que adquirieron la concesión de los tranvías, los electrificaron y transformaron el balneario. Rellenaron terrenos sobre el que construyeron piletas, casillas de material y una confitería con glorieta. En 1917 se instala el cine del balneario. Esa escenografía fue elegida por distintos directores para diferentes películas, pero hay una que deberíamos recordar en particular. En 1987, el quilmeño Alcides Chiesa guionó La amiga, una coproducción argentino-alemana protagonizada por la actriz noruega Liv Ullmann. En la misma actuaban Zipen Likowski, Federico Lupi, Lito Cruz y Víctor Laplace. Esa experiencia artística tenía que ver con una obra que mostraba las violaciones a los derechos humanos en Argentina durante la dictadura. Justamente, Alcides había estado detenido en el Puesto Vasco y en el Pozo de Quilmes. La Ribera unía historias actuales con recuerdos de jornadas de 20 y 30.000 visitantes que llegaban a una playa lisa, con aguas limpias, rodeadas de vegetación, con una rambla que ofrecía a sus alrededores una variada vida social. Ahora, retornando al principio, podemos observar la aparición de una serie de medios periodísticos, como Nueva Época, El Ariete, El Platense, posteriormente La Verdad. Podemos decir que el desarrollo industrial continuaba. Ya la cervecería crecía y otras empresas se instalaban. A manera de ejemplo, podemos citar la cristalería Rigoló en 1907 y después la Orbea. En 1909 se inaugura el Teatro Colón, en Irigoyen, entre Rivadavia y Alsina. Con el centenario se inauguró el edificio donde funcionaría la escuela número 1. En 1912 se creó el Normal. Habría que esperar hasta 1924 para que la Escuela de Artes y Oficio, base de la Escuela Industrial Mosconi, empezara a funcionar. Aquel principio de siglo marcaría un camino de crecimiento, siempre cerca de nuestros orígenes. El desafío parecería centrarse en el desarrollo en la diversidad. Lo heterogéneo se incorporaba y las transformaciones, como hoy, asumían formas esperanzadoras. Las fuentes utilizadas fueron el índice cronológico de la historia argentina ampliado hasta 1916 de Cravioto, Quilmes a través de los años de José Cravioto y Quilmes, cronología de Nilda Ramos.